La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Desde 1965, en México funciona una asociación u organismo no gubernamental que trabaja a favor o en favor de la conservación de monumentos, conjuntos y sitios de interés arqueológico, histórico o artístico. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, también conocido como ICOMOS, tiene su sede en París y está ligada a la ONU a través de la UNESCO. ¿Qué hace? ¿En qué ha contribuido ICOMOS a su conservación como organismo no gubernamental, pero sobre todo a la protección y promoción del patrimonio en México en general y de Guadalajara en particular? El arquitecto Nemesio Maisterra Cruz, del grupo fundador de ICOMOS, narra el desarrollo de la organización en las últimas décadas. Y digo de las últimas décadas porque ya pasó mucho, ¿no, Nemesio? Bueno, pues pasó mucho y ha pasado poco. Bueno, sí. Pero ha pasado poco, ¿por qué? Porque ustedes, los entendidos y los preocupados por conservar el patrimonio, no hacen algo o porque no les hacen caso. Bueno, yo creo que más lo segundo que lo primero, pero pues es un trabajo, uno de esos trabajos que es siempre contracorriente, ¿no? Que va en contra de la voluntad muchas veces de las autoridades, de la voluntad muchas veces de los valores comerciales, en fin, está tratando de rescatar pues un patrimonio artístico que muchas veces no va en primer lugar en los valores de una sociedad. Pero hay una cuestión, Nemesio, tú que viajas tanto por el mundo, por los 6 o 7 continentes que ahora ya son, porque allá en la geografía de la prehistoria pensábamos que eran menos, pero en fin, ¿por qué hay ciudades en el mundo que se distinguen por su patrimonio arquitectónico, histórico, artístico y cultural? Y Guadalajara, pues como que no. Guadalajara, bueno, Guadalajara como que no queremos verla. Sí tiene patrimonio. Vamos, somos una ciudad, Marcos, de 5 millones, somos más grandes que Barcelona, más grandes que Madrid, más grandes que muchas otras partes, entonces no corresponde ni nuestra conciencia ciudadana, diría yo, ni nuestros gobiernos que han estado aquí. Tenemos 40 años de abandono en Guadalajara en cuestión urbana, más lo que se acumule de irse destruyendo el patrimonio que crece poco, digamos, yo diría que crece muy poco y se destruye, aunque sea poco, pero al final pues vamos a llegar a tener todavía menos. Fíjense, un detalle, le pido a Luis Casas que nos ayude a entender esto y le digo a Nemesio Maisterra, a ver, tú estás diciendo, se destruye lo poco o lo mucho que tengamos, no tenemos conciencia de conservación, pero yo recuerdo un caso muy, vamos a llamar la atención, Nemesio, en París. Está el Arco del Triunfo, al que van los mexicanos y hasta se orinan en la llama, pero hacen una réplica moderna, una réplica hasta agresiva para una ciudad como París del Arco del Triunfo, y es algo que llama la atención por el desarrollo que se provoca alrededor de ese monumento. ¿Por qué? ¿Es valedero eso? ¿De qué? A ver, no te entendí. De que no se sustituya, se replique un monumento afuera de la zona histórica de París con un símbolo como ese. Bueno, yo creo que el patrimonio es un suelo un poco resbaladizo, diría yo, en qué se vale y qué no se vale, cuando empieza a formar parte del patrimonio algo. Por ejemplo,
la Torre Eiffel, para estar en París. Bueno, pues en su época no gustaba y se había determinado que debería desmontarse después de la exposición para la que se hizo. Y hoy es el símbolo de París. Ahora, viniéndonos más chiquitos, las torres de nuestra catedral, oficialmente, ortodoxamente, arquitectónicamente, pues no son la gran cosa. Sin embargo, se vuelven nuestro patrimonio y se vuelven una imagen que ya es intocable. Entonces, el patrimonio es difícil de definir y es bueno que se reflexione sobre qué es patrimonio y qué no es patrimonio. Y la ciudadanía definitivamente tiene un lugar preponderante en ello. Y aquí, sí, como que a veces no viene a clases. Marcos, a mí me llama la atención que Nemesio exprese pues que Guadalajara, la zona conurbada, es bastante más poblada que, digamos, otras partes del mundo. Y sin embargo yo digo, bueno, ¿por qué es que, para citar, Alemania, para ver Japón, para ver otras partes, tienen ese respeto, tienen esa conciencia? Y en verdad nosotros, a pesar de todo, Nemesio, somos muchos, pero realmente no estamos pudiendo satisfacer la conciencia de una sociedad que la reclama. Bueno, pues sí, efectivamente la ciudadanía nos falta querer a nuestro patrimonio. En esas partes, en otros lados, el patrimonio es reconocido y es querido y es defendido. Aquí todavía yo creo que estamos hasta en la primera etapa, fuera de algunos hitos muy importantes. Lo demás no le interesa a la ciudadanía y tampoco le interesa a las autoridades. O sea, Guadalajara, todo el centro de Guadalajara estaba lleno de conventos, tenía cosas muy interesantes. Eso mirando al pasado, porque ya yo creo que en una ciudad de nuestro tamaño, a mí me preocupa mucho el patrimonio futuro. Uh-huh. Porque yo rompo el círculo ese de decir el centro histórico, pues sí es muy bueno el concepto de centro, pero como que ahí se acaba el patrimonio y ahí se acaban las obligaciones y ahí se acaba el cuidado. Pero yo te pregunto, Nemesio, ¿vamos a vivir viendo hacia el pasado? Vamos a vivir viendo hacia el pasado en cuanto el pasado nos sirva para ver hacia el futuro. Yo creo que el que no ve al pasado tampoco va muy bien. Yo creo que tiene que ser siempre un equilibrio, ¿no? Y bueno, pues tú me dirás si Roma ve a su pasado, pues, pero también ve a su futuro, ¿no? Y aquí como que vemos, no sé si siquiera el presente, porque la verdad es que el patrimonio que se puede construir hacia el futuro, el crecimiento de la ciudad, patrimonialmente hablando, me parece un desastre. O sea, en la época contemporánea, en el aquí y ahora, Nemesio, ¿no hay algo que llame la atención como para incorporarse al patrimonio cultural, arquitectónico y artístico? Bueno, sí, pero muy poco. O sea, muy poco, son contadas las cosas. Yo creo que es muy importante en una ciudad, además del tamaño de la nuestra, que en general haya un tejido urbano que sea en sí un poco un patrimonio, ¿no? Que tenga una calidad, que tenga algo que conservarse. Y de lo como va Guadalajara yo lo dudo mucho, fíjate, sin echarme cebollazos, pero hace, ya ni me acuerdo, 25 años o algo así. Bueno, tú te acordarás, ahora te daré un dato. Yo me acuerdo de mucho más, y te acordarás ya que te dé un dato, porque llevé una ponencia a Morelia, en el ICOMOS, que se llamaba, parafraseando a Neruda, 20 fotos de horror y una canción desesperada. Se acababa de derribar la escuela de música de Guadalajara. Te acordarás, entonces te vas a acordar.
y proponía o me preocupaba que no se legislara o que no hubiera un proyecto urbano frente a todos los cotos o guetos, como les digo a veces, que se estaban dando y que te generan unas calles desoladas con muros a los dos lados, con entradas vigiladas y en las que el peatón no cabe. Hace 20 y tantos años. ¿Qué ha pasado? Nada. Bueno, mire usted, yo le voy a preguntar a Nemesio Maisterra nomás lo siguiente para que me lo conteste después de una pausa. ¿No te gusta la avenida Juárez y la avenida Vallarta? Bueno, sobre todo la avenida Vallarta, a partir de la universidad hacia el poniente. No te bueno, los mismos llamados arcos del milenio, inconclusos y todo, pero ahí están. En fin, vamos hablando de la hora, del aquí que podemos palpar y podemos comprobar que existe. Yo le recuerdo que el teléfono de esta cabina es el 3122-4200, 3122-4266 y el Twitter es @zona3noticias, @Arana Cervantes. Pausa.